sobre diseño de centros de datos, en la cual vamos a revisar las características de las metodologías de diseño general de un centro de datos, tomando como referencia dos estándares, el estándar BITSI 002 del 2014, y principalmente vamos a tomar como referencia la norma MMX CJI 489, ANSE 11 NICE 2014, que este documento fue desarrollado, liderado por NICE, y bueno, en forma personal me tocó, integro el comité de para el año que lista la actualización de esta norma. Entonces, ahorita vamos a platicar. No, ¿sí me escuchan? Lisette. Marco, te escuchamos muy intermitente y acabamos de perder la conexión de tu pantalla. No. A ver, dame un segundo aquí de compartir. A iniciar, primero haciendo una pequeña definición de lo que es un centro de datos, que podríamos mencionarlo como un edificio o parte de un edificio cuya principal función es la de alojar un cuarto de cómputo y la infraestructura que está asociada a este cuarto de cómputo para brindar un servicio de almacenamiento de información en un entorno de alta seguridad, continuidad de operación y eficiencia energética. Es almacenamiento de información y garantizar la disponibilidad de esta información para que pueda ser utilizada. Los centros de datos pueden proporcionar servicios públicos o privados, pueden pertenecer a una organización, puede ser un centro de datos privado, llamémoslo así, que vamos a revisarlo la clasificación más adelante, o puede ser un centro de datos de uso público. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Perdón, sí, Marco, estamos bien. De acuerdo. Entonces, continuamos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar como referencia la norma CJI 489 y empezamos haciendo un rápido análisis de el porqué de los centros de datos, de dónde surgen. Los centros de datos son los descendientes de los centros de cómputo donde teníamos los mainframes de los años 60 y 70, las IBM 3270, sistemas 32, las WANG y bueno, las grandes computadoras que en aquellos años había. Ya había un centros de cómputo, aunque no habían estándares para estos centros de cómputo, cada fabricante determinaba qué infraestructura necesitaba el cuarto de cómputo. Sin embargo, en los últimos años, algunas tecnologías son las que han disparado fundamentalmente el crecimiento exponencial del número de centros de datos. Dos acontecimientos. Uno, podríamos mencionar aquellos funestos ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, generaron toda una infraestructura, toda una serie de acuerdos y de decretos de seguridad en los Estados Unidos que tuvieron un impacto en la información, en el manejo de información. Hubo un decreto que determinaba que todas las organizaciones y toda empresa debía tener almacenada la información por al menos 10 años de todo lo que fuera correos electrónicos, porque un correo electrónico se convertía en una prueba de tipo legal en un juicio. Entonces esto obligó a las empresas a almacenar mucha información
almacenar los correos y requirieron de espacios e infraestructura de cómputo para almacenar toda esta información. Y el segundo factor que empieza en los últimos años, ya más recientemente empieza a generar una explosión en el número de los centros de datos, es la cantidad de aplicaciones y nuevas tecnologías que hay, ¿no? Tendremos dentro de ellas pues, el famoso Internet de las cosas, que hoy todos los dispositivos generan información, dispositivos domésticos, en los edificios, en las escuelas, en los hospitales, todo esto genera información, toda la automatización de los edificios y sobre todo nuestros smartphones, nuestros teléfonos móviles generan muchísima información. Cada aplicación que nosotros manejamos representa algún servidor donde se almacena esa información y ese servidor estará en algún cuarto de cómputo que requiere del respaldo. La información que generamos se incrementa exponencialmente. Aquí vemos una estadística que es del año pasado del número de operaciones de las principales aplicaciones, las principales compañías, como es Google, Netflix, Facebook, etcétera, de la cantidad de información que generan en un minuto, ¿sí? Nosotros somos parte de estos mecanismos, de esta generación de acciones en nuestro teléfono, también estamos generando esa información. Entonces, actualmente, por un minuto de internet, se genera 10 a la 24 yottabytes de información, ¿no? Entonces, que es un 10 seguido de 24 ceros, y de hecho ya se nos están acabando los múltiplos, ya están buscando nuevos términos para los próximos años, para poder clasificar la cantidad de información que se genera. Entonces, otro de los aspectos que está relacionado con ello es cómo mover esa información. Entonces, las velocidades de red, los canales de comunicación se van incrementando. Se han desarrollado tecnologías de alta capacidad en cuanto al ancho de banda. Por ejemplo, Furukawa desarrolló un cable que tiene una capacidad de 6.912 núcleos de fibra. Es decir, tienen fibras que cada una de las fibras puede tener hasta 27 núcleos. Nosotros normalmente conocemos una fibra óptica con un solo núcleo. Bueno, pues es que es una tecnología que ya cada fibra puede tener hasta 27 núcleos. Entonces, el cable equivaldría a tener un total de 6.912 fibras en un diámetro de pulgada y media, ¿no? Alrededor de 3 centímetros, 3,5 centímetros aproximadamente sería el diámetro de un cable, que se usa para la interconexión de centros de datos para respaldar la información en tiempo real. Este volumen de información se ha ido incrementando desde los orígenes de las redes en los años 80, ¿no? Cuando las redes Ethernet trabajaban a 10 megabits. Es una imagen de un programa de televisión que a mí me gustaba mucho cuando era yo niño, que se llamaba El Túnel del Tiempo. Quizá los jóvenes jamás lo han visto. Esta es una imagen para describir cómo se ha ido incrementando el ancho de banda requerido para mover toda esta información. Hoy estamos hablando de velocidades de red de entre 40 y 100 gigabits de gigabit Ethernet en las aplicaciones en centros de datos. Se estima que para el 2025 estaremos hablando de 800 y un terabit en la velocidad de transmisión, y para finales de la siguiente década ya estaremos hablando de redes a 10 terabits. Entonces, estos son, digamos, lo que nos depara el futuro, ¿no? En cuanto a las redes, en cuanto a los requerimientos de infraestructura para los centros de datos. Daba yo una plática hace un año para jóvenes en una universidad tecnológica, y ellos, cuando platicaba con ellos, me hablaban de sus aplicaciones, hacían ellos prácticas para desarrollar algunas aplicaciones, y les preguntaba yo, ¿dónde reside tu aplicación? Y todos me decían, no, pues está en la nube. Y le digo, ¿qué se imaginan la nube? Como nubecitas con servidores por allá. Les decía, ¿dónde está? Y pues, los jóvenes a veces no ubicaban dónde está eso. Y lo que les decía yo, toda esa información que generamos, todo eso está físicamente en algún centro de datos en alguna parte del mundo. Las grandes corporaciones como son Google, Facebook, Netflix, etcétera, tienen redes de centros de datos interconectadas en todo el mundo,
para poder garantizar la continuidad de la operación de su red, de sus servicios, y aún así a veces se caen, ¿sí? Llega a pasar situaciones en que se caen, ¿sí? Entonces, llegamos así entonces a la idea de lo que es el data center, ¿no? Esta infraestructura, esta instalación donde residen todos los equipos de cómputo, servidores, unidades de disco, unidades de cinta que almacenan esa información y la procesan para las diferentes aplicaciones que pueda haber, pudiendo ser públicas o privadas, puede ser el data center de una empresa donde almacena toda su información financiera, sus nóminas, etcétera, ¿sí? O puede ser un centro de datos de uso público, como son el caso de Facebook, como es el caso de Google, etcétera, que bueno, ellos tienen su esquema de negocios basado en el tipo de servicios que ellos proveen, pero todos nosotros prácticamente hoy en día usamos estos servicios. Entonces, las principales infraestructuras que integran un centro de datos, tenemos en sí el cuarto de cómputo, ¿sí? Que estará dentro de un edificio. Todos los espacios de soporte que son necesarios para la operación de este cuarto de cómputo. Y adicionalmente tendremos que considerar como parte del diseño todos los servicios y las infraestructuras externas que son necesarias para garantizar la operación del centro de datos. ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que considerar para diseñar un centro de datos? En el proceso de diseño de un centro de datos, uno de los aspectos fundamentales está en garantizar la disponibilidad de esa información. Esa información debe estar en un ambiente de alta seguridad, pero debe estar siempre disponible para el momento en que la requerimos. Esto nos habla también entonces de la continuidad de operación. Tenemos que garantizar que el centro de datos esté operando las 24 horas del día, los 365 días del año, dependiendo de las necesidades de la organización en cuestión. Esto determinará entonces tener bien controlado las posibles caídas y reducir al máximo estas, y reducir el tiempo de estas al máximo. Vamos a ver unos minutos más cómo podemos clasificar todo este asunto de las caídas que puede tener la operación de un centro de datos. Y además, uno de los aspectos hoy muy, muy importantes, ayer veíamos en las noticias que ayer fue la cumbre internacional de cambio climático. Bueno, pues las tecnologías de información, todos aquellos que tenemos un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente que tiene aplicaciones X o Y, somos corresponsables de esta vorágine de consumo de energía que hay, porque esa aplicación, como mencionábamos hace un momento, implica algún servidor en alguna parte que consume energía eléctrica. Entonces, esta explosión del uso de los teléfonos inteligentes ha generado una explosión en el consumo de energía eléctrica. Los centros de datos son alrededor de la tercera industria más consumidora de energía eléctrica. Entonces, pensar en el diseño de un centro de datos hoy es prácticamente obligatorio. También considerar la parte de la eficiencia energética del mismo. Entonces, tomando como referencia el estándar NMX 489, la norma NMX 489, podremos clasificar los centros de datos en función del servicio que proveen de tres formas. Podemos hablar de un centro de datos tipo Enterprise, ¿sí? Es decir, es un centro de datos privado que pertenece a una organización donde la utiliza para su uso propio, su información financiera, sus información de recursos humanos, información técnica propia, etc. Un centro de datos de Internet serían estos centros de datos públicos de las grandes corporaciones, del centro de datos de Facebook, de Twitter, de Instagram, el centro de datos de Microsoft, etc. Todas estas grandes corporaciones tienen centros de datos que nosotros hacemos uso de ellos. Cada vez que accedemos a Google, pues estamos conectándonos con el centro de datos de ellos para utilizar los servicios de búsqueda de información o lo que necesitamos. Y el tercer tipo serían los centros de datos de colocation, ¿sí? Estos centros de datos son empresas que proveen servicios
de almacenamiento de información y de almacenamiento de infraestructura de cómputo a terceros. Empresas las cuales rentan espacios de cuarto de cómputo, de piso de cómputo. Entonces las empresas llegan y colocan sus equipos de cómputo ahí. Normalmente muchos lo que hacen es colocar una reja para separar ese espacio y le dan al cliente, estas empresas le dan los servicios de comunicación para que ellos desde sus oficinas puedan acceder a su infraestructura de cómputo, de tal forma que ellos no tienen que invertir en la construcción de un centro de datos. Entonces, esto es lo que le llamamos un centro de datos de colocation, ¿sí? Son este tipo de empresas que proveen esos servicios y que deben garantizarle la seguridad, la continuidad de operación, la climatización, la alimentación eléctrica, etcétera, a los equipos de cómputo de su cliente, ¿sí? Entonces, los centros de datos estarán integrados por diversas infraestructuras, dentro de las que podemos indicar. Esta es una de las clasificaciones que hace, en este caso, Dixie. Ellos mencionan, hablan de los sistemas eléctricos, la infraestructura eléctrica del centro de datos, los sistemas de climatización, los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas de automatización y control serían las infraestructuras básicas de un centro de datos, aunque en el caso de la NMX 89 es un poquito más amplio. Ahorita lo vamos a mencionar en un momento cómo clasifica la norma NMX estas infraestructuras del centro de datos. Y dependiendo del tamaño del centro de datos, podremos identificar diferentes áreas que deberá haber cuando hacemos la planeación del proyecto. Pues tendremos que considerar áreas como la cometida de telecomunicaciones, donde los proveedores de acceso nos entregan los canales de comunicación, los cuartos eléctricos, donde estará el equipo, los cuartos de baterías, la planta de emergencia, por ejemplo. En centros de datos ya muy grandes, pues podemos hablar de una subestación, el cuarto de control, que es donde se lleva toda la operación, toda la gobernabilidad del centro de datos. De hecho, hay un estándar de gobernabilidad para el centro de datos. En algunos, por ejemplo, los centros de datos de los bancos tienen cuartos de impresión donde imprimen esos estados de cuenta que todavía llegan por correo. Creo que ya lo único que a mí me llega por correo en forma impresa son los estados de cuenta. Todo lo demás ya me llega en forma electrónica. Áreas de respuesta a emergencia, los call centers que pueden estar asociados a un centro de datos, áreas de cintas, instalación, áreas de almacenamiento de equipos, de accesorios, de refacciones para los equipos de cómputo, los cuartos de chillers para todo lo que es el área electromecánica del centro de datos, los equipos de enfriamiento. En centro de datos es importante considerar las plataformas de desembarco, porque eventualmente también, por ejemplo, los elevadores de carga, ¿no? Dependiendo de la ubicación del centro de datos. Hace unos 3, 4 años estaba viendo un proyecto con una dependencia del gobierno y ellos estaban considerando su centro de datos en el piso 12 de un edificio ahí en la Avenida Reforma, y les hacía yo ver, oye, no tienes elevador de carga, y viendo los planos y lo que requería para su centro de datos o lo que estaban considerando, iban a tener que subir los UPS, que son equipos que en algunos casos pueden llegar a pesar más de 1 tonelada. No tenían considerados cómo los iban a subir hasta el piso 12, no lo habían tomado en cuenta. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta en la planeación del proyecto. Las áreas de recepción y almacenamiento de equipos, espacio para el personal operativo, áreas de atención y de los proveedores de telecomunicaciones, los generadores, las plantas de emergencia, eventualmente tanques de agua o combustible, dependiendo de cómo se enfría la tecnología de enfriamiento del centro de datos. Entonces, este planito pues sería un ejemplo, ¿no?, de lo que pudiera ser un centro de datos, con sus diferentes infraestructuras que vimos en esta lista. Obviamente es muy variable esto, dependiendo de cada proyecto, dependiendo del tamaño del proyecto. En algunos casos, los centros de datos pequeños pues tendrán que utilizar parte de la infraestructura de los mismos edificios. Eso lo contempla la norma NMX también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que han hecho que tengamos esta necesidad de centros de datos y que nos llevan a considerar estos diseños y estas infraestructuras?
En primer lugar, pues ya veíamos la cantidad de información que generamos que nos obliga a tener mayores cantidades de tiempo para el almacenamiento de información, lo que nos lleva a problemas de espacio. Tratamos de resolverlo a través de estrategias de virtualización o tercerizando servicios, ¿no? Con el caso del colocation. Pero ya mencionábamos, los centros de datos son infraestructuras de alto consumo de energía eléctrica, entonces tenemos que considerar de dónde vamos a sacar esa energía eléctrica. Un problema que tuvo Google en California hace algunos años, llegó a ser tan demandante de energía su centro de datos de California, que el proveedor de energía les dijo, lo siento, ya no te puedo dar más energía, te la doy a ti o te la doy a la ciudad de Los Ángeles. Entonces, Google tuvo que poner su propia planta de energía eólica para alimentar su centro de datos de California. Y eso hay en otros casos, resuelven el problema de otra forma, generando su propia energía, ¿no? Con tecnologías solares, generación marítima, etcétera. Entonces, ese es otro de los aspectos, ¿no? La parte de la energía, la disponibilidad de la energía eléctrica, que nos permita garantizar la continuidad de operación y la confiabilidad, que son dos cosas diferentes que no debemos confundir. La continuidad es que haya una operación, como su nombre indica, continua y sin interrupción, y la confiabilidad se refiere a la calidad de esa operación, ¿sí? Las tecnologías verdes, pues nos referiríamos precisamente a toda esta parte de la eficiencia energética y todos los costos que implica un proyecto de este tipo. Hay una cantidad de estándares enormes en la industria, hay muchos organismos que cada uno ha emitido normas y estándares. Aquí tenemos que considerar que en el caso de México, tenemos la NMX 489, la NMX JCI 489, ANSE 11 NICE del 2014, que como les mencioné al principio, está en proceso de actualización. Esta norma es la única que tiene un sustento legal en México, porque está basada en la Ley Federal de Metrología y Normalización, fue publicada en Diario Oficial de la Federación, y para contratos, para situaciones de vicios ocultos, garantías, todo ese tipo de situaciones que implica un proyecto, este documento es un sustento legal para eso. Todos los otros estándares, TIA 942, la norma internacional, la ISO 24766. Las últimas tres, el Time Institute, Data Center Dynamics e ICRE, son más bien empresas que han desarrollado documentos que son, podríamos considerarlos en realidad buenas prácticas, dado que no tienen un sustento de tipo legal, como es el caso de la NMX 489, ¿sí? Eso es algo muy importante. Son documentos técnicamente válidos, son muy buenos documentos, muy buenas referencias técnicas, pero desde un punto de vista legal, el único documento válido en México bajo la NMX, bajo la Ley Federal de Metrología y Normalización, es la NMX 489. Y es sobre la cual estamos basando esta charla, ¿sí? Entonces, mencionamos entonces ahora las consideraciones que tenemos que tomar en forma estratégica en el proceso de diseño del centro de datos, que mencionábamos ya. La disponibilidad es uno de los objetivos que debe considerarse en el diseño. La escalabilidad, tenemos que considerar un crecimiento, una vida útil de un centro de datos es de entre 5 hasta 10 años, se considera 8 años el promedio de vida del centro de datos. Parece muy poco y en realidad se va muy rápido, 8 años, pero a los 8 años ya tenemos que pensar en actualizar el centro de datos. Entonces, por eso tenemos que desarrollar tecnologías escalables, un ambiente de alta seguridad que garantice la operación del centro de datos y seguridad tanto para la infraestructura como inclusive para el personal, y obviamente la parte de eficiencia financiera, ¿no? Los costos de operación del centro de datos. Estos pasos que vemos aquí serían el camino que tendríamos que seguir en el proceso de desarrollo de un centro de datos, empezando por un análisis de riesgos, estableciendo cuáles son los problemas que queremos resolver con el centro de datos, qué necesidades va a cubrir. De acuerdo a esto, ya que tengamos identificados los problemas a resolver, desarrollaremos soluciones específicas y finalmente pues entraremos a un proceso ya de implementación
de estas soluciones que hayamos considerado. Cada uno de estos 4 pasos, a su vez, tiene una serie de elementos que debemos considerar. Considerar los requerimientos operacionales, requerimientos de disponibilidad, el impacto que pueden tener las caídas en la operación de un centro de datos, por ejemplo, en la parte del paso 1. Entonces, podemos hablar también de una clasificación general de los centros de datos. Hay muchas formas de clasificarlos y muchas formas de verlos. Aquí veríamos ahora, habíamos visto, por ejemplo, al principio, la clasificación en función del servicio que proveen. Vimos centros de datos tipo Enterprise, centros de datos de Colocation, y centros de datos Internet. Ahorita podríamos hablar de una clasificación en base a la operación del centro de datos en sí. Podemos clasificar un centro de datos por la continuidad de operación, ¿sí? Considerar el rango de disponibilidad de la información que almacena el centro de datos, considerar aspectos como la sustentabilidad y eficiencia energética, y algo que es muy importante en la planeación de un proyecto de centro de datos, el nivel de operación y el impacto que pudiera tener la caída de la operación de un centro de datos, ¿sí? Tenemos que considerar, por ejemplo, en el análisis de riesgos, cuáles serían los factores económicos que impactaría la interrupción de la operación de un centro de datos, ¿sí? Ya sea por la interrupción de sus operaciones o por la pérdida de información, ¿sí? ¿Cuál es el impacto económico que tendría esto? No sé si recuerden que hace como más de un mes, no sé, a mí afortunadamente no me tocó, pero conozco mucha gente que se quedó atorada por ahí en una compra, pagando gasolina o algo así, que se cayó en el centro de datos de esta empresa que lleva el control de las tarjetas de crédito, y no se podía hacer nada con operaciones con tarjetas. Entonces todo el mundo se quedó ahí atorado en el centro comercial o en la gasolina o en el restaurante, que no podía pagar porque no había pagos con tarjetas. Entonces eso ha pasado, no es la primera vez que pasa, y eso tiene consecuencias muy graves para una organización. Entonces tenemos que considerar cuál sería el impacto regulador o contractual, si lo hay. O sea, por ejemplo, ahí la Comisión Nacional Bancaria establece sanciones para esta empresa que llevaba el control de los centros de datos por no haber previsto este tipo de situaciones. ¿Cuál sería el impacto del servicio interrumpido para la reputación de la organización? ¿Sí? Imagínense cómo quedó la imagen de los bancos con esta situación. ¿Cuál es el acceso a los sistemas de procesamiento redundantes fuera de la sede? Para resolver esto, bueno, pues tienes que considerar sistemas redundantes, que puede ser inclusive hasta centros de datos enteros redundantes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una definición de qué es la disponibilidad entonces del centro de datos. Vamos a hablar de la disponibilidad como la probabilidad de que un componente o un sistema esté en condiciones de efectuar la función para la cual está destinado. Entonces, esto lo vamos a medir en función de la probabilidad, de porcentaje de probabilidad de falla. Para medir la disponibilidad, podemos hacer un análisis aritmético sencillo. Primero, considerando el tiempo activo en el que vamos a hacer un análisis de la operación del centro de datos, sobre el tiempo total de la operación. Ese tiempo total de la operación podemos considerar la parte del tiempo activo y el tiempo inactivo del centro de datos, ¿sí? Entonces, esos dos elementos sumados pues nos van a dar ese tiempo de operación del centro de datos, pero a su vez la inactividad del centro de datos podemos considerar una interrupción en su operación, una interrupción programada y una interrupción no programada. Una interrupción programada es una actividad de mantenimiento preventivo que
que agendamos para tal fecha, bueno, en ese día vamos a darle mantenimiento al servidor y avisamos a los usuarios un correo, pues se les informa que el sábado a partir de las 11 de la noche y hasta el domingo a las 5 de la mañana no habrá servicio de correo electrónico para que los usuarios tomen sus previsiones. Eso normalmente nos permite tener un buen control. Los que son graves son los tiempos de inactividad no programada, que son, en pocas palabras, las fallas. Cuando hay una falla, pues normalmente nos agarra con los dedos en la puerta y ahí andamos corriendo para tratar de resolver el problema. Eso es uno de los que tenemos que resolver. No quiere decir que los tiempos de inactividad programados no tengan un impacto. También tienen un impacto en la organización, en la operación y en la parte financiera, pero podríamos considerar que es más grave la interrupción no programada. Entonces, para determinar la disponibilidad del centro de datos, tenemos que identificar requisitos operativos, cuantificar y jerarquizar estos requisitos de disponibilidad, ¿sí? Para tener un análisis claro de cuáles, si tiene que haber interrupciones, en qué fechas, en qué día y qué sí y qué no podemos interrumpir. Ahí establecemos una jerarquía de la importancia de las infraestructuras. Por ejemplo, en la parte eléctrica, pues es uno de los elementos más críticos de la operación del centro de datos. Entonces, tiene una alta jerarquía y una alta prioridad para labores de mantenimiento, pero evitando su interrupción. Determinar el impacto del tiempo de la inactividad, obviamente hacer las ventanas de mantenimiento con el menor costo, el menor tiempo posible, y que tengan el menor impacto. Y con esto determinaremos la clase o tipo de disponibilidad del centro de datos, ¿sí? Entonces, esta disponibilidad estará determinada por estos tres factores fundamentalmente. Los requisitos de disponibilidad, requisitos operativos y el impacto que podría tener la caída de la operación de los centros de datos. Estos tres factores sumados nos permiten determinar matemáticamente la disponibilidad del centro de datos. En la norma mexicana, la NMX JCI 489, las infraestructuras de un centro de datos se clasifican en 6 elementos. Son 6 infraestructuras que se consideran críticas para un centro de datos. En primer lugar, la parte arquitectónica, ¿sí? El edificio, la estructura del edificio, los espacios físicos, su ubicación y colindancias. Es uno de los aspectos, de los temas que cubre el anexo A. Estos son anexos de la norma, cada uno de estos son anexos del cuerpo principal de la norma. El anexo B es el de enfriamiento, todo lo que es el tema de climatización. El tercero es energía, ¿sí? El suministro de energía eléctrica. Salvaguarda se refiere a la parte de protección contra incendios, ¿sí? Y seguridad se refiere a la parte de seguridad física y electrónica de la operación del centro de datos. Por ejemplo, el estándar BICSI, estos dos los ponen en un solo capítulo, ¿sí? Y finalmente, transporte, tecnología de información, transporte TI, se refiere a la parte de cableado estructurado, la parte de telecomunicaciones en el centro de datos, ¿sí? Entonces, estas son las 6 infraestructuras, cada uno es un anexo de la norma, ¿sí? Que marca sus niveles de desempeño que cada infraestructura debe tener. Estos niveles de desempeño se clasifican por tipos, del 1 al 4, muy similar a lo que hacen otros estándares, por ejemplo, los documentos de Uptime, que clasifican por TER. Aquí se usa el término de tipo, entonces hablamos de 4 niveles también, el tipo 1, 2, 3 y 4. Y algo que fue una novedad a nivel mundial de la norma mexicana, la NMX 489, fue la parte de eficiencia energética. Esta parte de eficiencia, que está dividida en 3 niveles, de cumplimiento, eficiencia y excelencia, fue la primera norma a nivel internacional que cubría la parte de eficiencia energética. Entonces, estos 4 tipos de disponibilidad del centro de datos aplican para cada una de las infraestructuras. Las podemos analizar de esta forma. El tipo 1, en un centro de datos de tipo 1, la disponibilidad, buscamos satisfacer los requisitos básicos de las funciones del equipo de tecnología de información. En este caso, todavía hay un alto riesgo de tiempo de inactividad debido a eventos no planeados o no planeados. En los centros de datos tipo 1 puede realizarse el mantenimiento correctivo en horarios programados solamente, ¿sí?
En el centro de datos tipo 2, el objetivo de disponibilidad es proporcionar el nivel de confiabilidad más alto definido para esto, para el tipo 1, pero reduciendo los riesgos de inactividad de fallas por componente. Aquí introducimos una diferencia entre lo que es componente y sistema, ¿sí? Un componente puede ser, por ejemplo, la fuente de poder redundante de un switch, o puede ser una barra multicontactos dentro de un gabinete. Ese es un componente. Pero el sistema sería, por ejemplo, toda la red eléctrica, ya todo el sistema que involucra también a la barra multicontactos. Existe un riesgo moderado del tiempo de inactividad resultante de eventos no planeados y planeados, ¿sí? Es decir, que hay más control de las interrupciones, y se pueden realizar las actividades de mantenimiento en horarios no programados, ¿sí? Un centro de datos con disponibilidad tipo 3 nos da, o su objetivo será proporcionar una confiabilidad y una mayor facilidad en el mantenimiento. Podemos programar las actividades de mantenimiento en forma planificada y también tendremos menos problemas por las interrupciones no clasificadas. Por lo regular, las actividades de mantenimiento y reparación se pueden hacer durante el tiempo de operación, y tratando de no impactar la operación del centro de datos. Y finalmente, un centro de datos con disponibilidad tipo 4, buscaremos eliminar las interrupciones como resultado de actividades de mantenimiento o fallas no programadas. Podremos hablar ya un centro de datos totalmente tolerante a fallas. Podríamos decir que en términos generales, en México no hay ningún centro de datos que cumpla con el tipo 4, dado los niveles de infraestructura que se requerirían. Esta disponibilidad del centro de datos, dijimos que lo medimos en términos de porcentajes de probabilidad. La probabilidad de que un sistema que se mide en porcentaje. Entonces, por ejemplo, dentro de la tabla, la tabla 3 del inciso 5.5 de la norma, tenemos esta tabla que nos habla de los porcentajes de confiabilidad. Entonces, por ejemplo, hablar de un centro de datos de tipo 4, pues estaríamos hablando de una confiabilidad del 99.999% al 99.9999%, que esto significa un máximo de interrupción de entre medio minuto y 5 minutos máximo al año, ¿sí? Entonces esto nos ubica los niveles de continuidad de operación de disponibilidad que debe tener un centro de datos para cumplir con la clasificación tipo 4, ¿sí? Entonces, el rango de aquí surge un concepto que es el rango de disponibilidad, que sería es una intersección, ahorita vamos a ver la tabla, es la relación que hay entre el nivel de objetivo anual de interrupciones y el nivel operacional del centro de datos. Esta sería la tabla, donde vamos a clasificar los niveles operacionales del centro de datos, del 0 hasta el 4, ¿sí? Que son los 4 niveles que hablábamos. Y las columnas verticales son los tiempos de interrupción que podemos tener. Entonces, por ejemplo, un centro de datos con un nivel operacional 3, y con una interrupción entre 500 a 5000 minutos, tendríamos un centro de datos tipo 2. Así es como tenemos la clasificación del centro de datos, cruzando estos dos factores, ¿sí? Es parte de la planeación que tenemos que hacer. Y el otro aspecto fundamental es el impacto que tendría la caída de la operación de un centro de datos. Entonces, podríamos hablar de una falla pequeña. Por ejemplo, falló la fuente de poder de un switch o de un servidor, ¿sí? Pero es una falla, le podemos llamar hasta sublocal, porque pues, el switch tiene una fuente redundante, entonces el impacto es pues aislado, prácticamente no nos afecta. De ahí podemos irnos a un impacto local, una falla local, que nos falle ya todo el equipo, aunque nada más fue una parte de la operación del centro de datos que falló, entonces la falla es menor. De ahí podemos pasar a una clasificación de una falla de tipo regional, un impacto regional con un efecto mayor,
hasta por el caso este que recordamos de los bancos, ¿no? Se cayó la red entera del sistema de tarjetas de crédito en todo el país. Entonces nadie puede hacer ningún movimiento con tarjeta, entonces podemos hablar de que es un impacto catastrófico para una organización. Obviamente, dentro de la planeación del proyecto del centro de datos también se debe incluir la parte de recuperación de desastres. Cómo nos vamos a levantar de una situación de este tipo es otro de los factores que tenemos que considerar en la planeación del centro de datos. Entonces, la clasificación por continuidad de operación está relacionada entre el impacto de la interrupción y el rango de disponibilidad que veíamos en la tabla anterior. Entonces, esto nos dará así ya la clasificación final del centro de datos. Entonces, hay toda una serie de factores que tenemos que considerar para determinar la clasificación del centro de datos. Por eso cuando un usuario me pasa, ¿no? Que nos dice, oye, yo quiero mi centro de datos tipo 4, le tengo que explicar al cliente, hay que hacer toda una serie de análisis, no es tan simple como decirlo quiero así, y normalmente cuando se dan cuenta de la inversión que requiere, subirle un 9 a ese porcentaje de disponibilidad implica casi una inversión del 50% del total de la infraestructura de un centro de datos. Entonces, más o menos para darnos una idea de los costos que implica los niveles de disponibilidad de cada tipo de centro de datos. Entonces, estos niveles de operación se establecerán en tiempo de interrupción que habrá a lo largo del año, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta última tabla. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a definir esta disponibilidad? Bueno, pues tenemos la redundancia de componentes, redundancia de sistemas, la capacidad, expansibilidad, mantenibilidad y calidad y sobrevivencia de estos. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, y si tengo que hacer del centro de datos, cuando hago alguna actividad de mantenimiento, se cae el sistema. Por ejemplo, si le doy mantenimiento a la planta de emergencia, pudiera ser que no, pero ¿qué pasa si en ese momento se va la luz y tengo desarmada la planta de emergencia porque le estoy dando mantenimiento? Entonces tendremos un problema severo. Tendremos que considerar eso. O si tenemos sistemas redundantes, ¿qué pasa cuando le estoy dando mantenimiento? Es este mismo caso de la planta de emergencia. La planta de emergencia es un sistema redundante a la alimentación eléctrica. Pero en el momento en que le doy mantenimiento, estoy perdiendo esa redundancia y en ese momento podríamos tener un corte en la operación del centro de datos, ¿sí? Para los componentes que son diferidos de la construcción, podemos agregarlos de manera transparente, o en el caso de los equipos, por ejemplo, todos mis equipos son hot swap, o para meterle una nueva tarjeta a un switch o a un Blade Server, para meterle una nueva unidad tengo que apagarlo. Eso representaría un problema, ¿no? Entonces tenemos que considerar equipos que fueran totalmente hot swap para poder agregar nuevos componentes, ¿sí? Si cambia la carga, es decir, si va creciendo la cantidad de equipos en el centro de datos, el UPS que tenía yo considerado va a soportar esos nuevos equipos, la planta de emergencia va a soportar esos nuevos equipos, o tengo que pensar en actualizar y aumentar la capacidad de los UPS y del generador. ¿Cuánto tiempo puede funcionar el sistema sin alimentación eléctrica? Es decir, se va la luz, entra mi UPS, entra a la planta de emergencia, ¿cuánto tiempo soporta? ¿1 hora, 2 horas, 4, 8? ¿Y qué pasa si se acuerdan que no había gasolina ni diésel a principios de año y tenemos un problema de ese tipo y se nos fue la luz? Y acuérdense que también ya se le fue un día la luz a toda la península de Yucatán durante todo un día. Entonces, podremos soportar 24 horas sin alimentación eléctrica, ¿sí? Tenemos combustible suficiente para la planta de generación. Esas son situaciones que hay que considerar, ¿sí? Entonces, la confiabilidad será la probabilidad de que un equipo o un sistema desarrolle la función para la cual está considerado dentro de las condiciones estipuladas. Si cambian las condiciones, tendremos que determinar en qué tiempo puede seguir operando sin que haya una falla, ¿sí? Esto, obviamente, pues no es lo mismo que la disponibilidad. Entonces, el tipo de disponibilidad se refiere al sistema como un todo.
tenemos que considerar el centro de datos como una entidad donde todos los elementos tienen una relación. El aire acondicionado está relacionado con la energía eléctrica, el cableado estructurado con los flujos de aire, el tipo de agente contra incendio deberemos consultar al diseñador de los flujos de aire, etcétera. Todos los sistemas deberán ser considerados en forma completa para poder hacer un diseño del centro de datos. Vamos a hacer un ejemplo rápido de algunos de los aspectos que consideran. Por ejemplo, en el anexo A, que es el de arquitectura, ahí vamos a ver consideraciones, por ejemplo, dónde va a estar el centro de datos, la cercanía de servicios, de combustibles para la planta de emergencia, proveedores de servicios, proveedores de insumos, accesos carreteros, que no nos vaya a bloquear la gente un día a la carretera y no podemos llegar, y no puede llegar la pipa para alimentar el diésel, aspectos de seguridad, aspectos ambientales, geográficos, orográficos, la sismicidad, si es una zona donde hay inundaciones, cada vez que hay temporada de lluvias. Estas son situaciones que hay que considerar. Existe un Atlas Nacional de Riesgos que ha emitido Protección Civil. Hay que considerar aspectos legales de los terrenos, ¿no? La propiedad de la tierra, las colindancias, factores físicos, económicos, humanos, ¿no? Si un día nos cierran la carretera porque viene la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, que vienen todos los peregrinos y bloquean toda la carretera y nosotros nos surge diésel para alimentar la planta y no consideramos, se nos olvidó que era 12 de diciembre y no teníamos por dónde llegar con el combustible de emergencia. Entonces son situaciones que hay que considerar. La norma de centro de datos es una de las pocas, la norma mexicana, la NMX 489, es una de las pocas que tiene como objetivo, o uno de sus objetivos es establecer las características de los microcentros de datos, porque la mayoría del mercado en México son microcentros de datos, partiendo de análisis de centros de datos de 12 metros cuadrados. Entonces, se establece un mínimo de 3 gabinetes, uno para cableado, uno para equipo de TI, switches, servidores, etcétera, y uno para sistemas eléctricos. Eso es lo mínimo que consideramos un centro de datos. El centro de datos debe estar separado del MDF, del cuarto principal de telecomunicaciones, son infraestructuras separadas. El centro de datos su objetivo es almacenar información. Se considera un espacio alrededor de al menos 1,20 m, al frente y atrás y a los lados de las filas, que haya 2 placas de piso mínimos, cuando hay placas de piso, para que podamos levantar y poder hacer labores de mantenimiento sin tener que estar cerrando totalmente el pasillo, que todavía pueda trabajar otras personas. Hay que considerar la ubicación física, sobre todo en el caso de centros de datos que están en edificios que no fueron pensados para centro de datos. Hay que considerar la parte estructural por el peso que va a haber, las alturas de piso a losa, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, tendremos una altura mínima de 2,50 a la parte más baja de los elementos estructurales, en este caso las traves que pudiera haber, ¿sí? Esa es la altura mínima cuando el centro de datos no va a tener piso falso. Cuando va a tener piso falso tenemos que considerar además 60 centímetros mínimos de altura de piso. Eso es lo que considera la norma mexicana, mínimo una altura de 60 centímetros para el piso falso, ¿sí? Esto considerando que el piso se puede usar para la alimentación de aire acondicionado, para enfriar los equipos, ¿sí? Entonces es muy importante considerar las alturas que requiere tener el edificio para poder decidir si va a haber o no piso falso. Eso tendrá un impacto en la tecnología de enfriamiento que usemos. Dentro del piso falso requerimos establecer un orden en los elementos. Se recomienda, de hecho, que el cableado estructurado vaya por arriba, no por abajo del piso falso. Y la principal recomendación es que el piso falso esté vacío y que se use solo para alimentar aire acondicionado. Pero sí lo permite la norma, sí permite que haya infraestructura debajo del piso. Si va a haber infraestructura, entonces hasta abajo va la parte de los sistemas de puesta a tierra, la malla de tierra de los postes de los pedestales del piso. Luego irán los sistemas eléctricos, estos tubos flexibles que les llaman las boas, ¿no? Donde están las cajas de tomas eléctricas. En la parte media van las escalerillas con cableado de telecomunicaciones. Y si hay cableado bajo el piso, debe haber sistemas contra incendio. Entonces es una de las razones por las cuales no recomendamos meter
cableado bajo el piso, porque eso te obliga a tener un sistema contra incendio dentro del piso falso, ¿sí? Ahora, vamos a revisar rápidamente los sistemas eléctricos, ya para terminar. Los sistemas eléctricos obviamente están referidos en la norma, pero deben cumplir con los requerimientos de la NOM 01, preferentemente deben estar auditados por una unidad de verificación. Esta sería la estructura en general que tiene la red eléctrica de un centro de datos. Los switches, el UPS, el PDU, tenemos nuestro proveedor de energía y eventualmente planta de emergencia. Ahí vamos a considerar en el diseño de cada uno de estos elementos cuáles son la carga que soportarán, el tiempo que deberán soportar, y todas las infraestructuras que va a soportar la red eléctrica debe estar calculada considerando toda esta demanda que habrá, ¿sí? Estos serían unos ejemplos de la infraestructura o cómo debe estar configurada la red eléctrica de acuerdo al tipo de centro de datos. Centro de datos tipo 1, tenemos a la alimentación eléctrica, en este caso CFE, y una planta de emergencia, un switch de transferencia. De ahí viene el circuito de alimentación, donde tendremos un UPS, y de ahí vienen nuestras cargas críticas, que es el cuarto de cómputo. Pero esta red no tiene prácticamente ninguna redundancia, salvo la básica del UPS y la planta de emergencia. Entonces, en caso de una interrupción en alguno de los elementos, se vería afectada la operación del centro de datos. En el centro de datos tipo 2, entonces, podemos tener una planta de emergencia adicional. Eso requerirá un UPS adicional para esa planta de emergencia, que nos da entonces ya un mayor soporte a algunas interrupciones en la alimentación eléctrica. En el centro de datos tipo 3 podremos tener ya un circuito adicional para dar soporte a estas dos plantas de emergencia y tener una alimentación alternativa, un circuito de distribución alternativo a el cuarto de cómputo y a algunas de las infraestructuras electromecánicas del centro de datos. Y finalmente, en el centro de datos tipo 4, pues ya podremos tener eventualmente doble proveedor de energía, aunque con estas situaciones de la reforma energética no sabemos cómo vaya a quedar este asunto, pero bueno, podríamos considerar que CFE nos pudiera eventualmente entregar alimentación a través de un circuito alterno, que eso es un poco difícil, pero bueno, así se considera en la norma. Cada una de estas alimentaciones eléctricas deberá tener doble planta de emergencia, es decir, un sistema N+1, y cada uno a través de un circuito de distribución eléctrica alterno que sea la redundancia de uno contra el otro. Entonces, esto nos va a garantizar que sea un centro de datos tolerante a falla para evitar interrupciones en la operación del centro de datos. Uno de los últimos factores que consideramos en la parte de la operación del centro de datos es el nivel de eficiencia energética del centro de datos. Es el PUE, o en español en la norma mexicana le pusimos el parámetro de uso eficiente de energía, que se calcula dividiendo el total del consumo de energía del centro de datos de todas sus infraestructuras sobre el total del consumo de energía de los equipos de tecnología de información. La norma establece como el objetivo mínimo a cumplir, es decir, el máximo es el nivel de 1.7. El objetivo máximo donde debemos tener un centro de datos de excelencia es un PUE de 1.5. Bajarle una décima a este porcentaje implica toda una inversión de infraestructura. Esto cambia de acuerdo a los periodos de medición, porque el PUE es un parámetro que va cambiando momento a momento, es un parámetro vivo, llamémoslo así, en tiempo real, que se tiene que estar midiendo porque cambia la eficiencia energética del centro de datos en todo momento. Hay otras infraestructuras en el centro de datos que obviamente aquí por tiempo no las podemos cubrir. Podemos hablar de los sistemas de climatización, podemos hablar de sistemas de enfriamiento in row, en fila, los sistemas a través de cracks, chillers, los sistemas de seguridad física, seguridad electrónica, controles de acceso, sistemas biométricos, sistemas de videovigilancia, etcétera. Los sistemas de salvaguarda, se utilizó el término salvaguarda porque en inglés tenemos el término en inglés de safety and security, que si los traducimos al español básicamente significan lo mismo.
Entonces se usó la palabra salvaguarda para referirnos a la parte de protección contra incendios y poderlo diferenciar de la parte de seguridad física. Y finalmente, el sistema de transporte de información, el cableado estructurado, que también debe tener toda una serie de estructuras redundantes para garantizar la continuidad de operación de el poder transmitir esa comunicación entre los diferentes elementos del centro de datos, ¿sí? Pues con esto estaríamos terminando, estamos prácticamente en la hora. Estamos trabajando junto con NICE para el desarrollo de nuestros de programas de capacitación. En Univertic tenemos también nuestros programas de capacitación, los invito a visitar nuestra página. Pero también ahí platicando con CIGE, NICE, podremos establecer calendarios para programas de capacitación. Tenemos el curso de diseño de centros de datos, tenemos diseño de los sistemas de energía y climatización específicamente, curso de diseño de cableado de telecomunicaciones para centros de datos, tenemos curso de diseño de sistemas de puesta a tierras para centros de datos. Puede ser un curso general o puede ser curso de cada una de las infraestructuras del centro de datos. Entonces yo los invito a ponerse en contacto con nosotros, ya sea con CIGE, ya sea con nosotros, para que podamos darles la información de todo esto y podamos mantenernos en contacto y actualizados. Yo soy Marco Tulio Munguía Balvanera, de Univertic, Centro de Capacitación y Consultoría. Ahí está mi correo electrónico y mi teléfono. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias, Marco. Sí, como les comentaba, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat que tenemos para que podamos leerlas y Marco nos ayude a darles respuesta. Me parece que por el momento no hay ninguna duda, Marco. Te agradecemos mucho la participación que has hecho con nosotros. Y bueno, como les mencionó Marco, tenemos muchos cursos disponibles sobre estos temas. A ver, me parece que aquí hay una pregunta. Un segundo, por favor. Sí, nos Preguntan por preguntan. los cursos. Estudios de capacidad tecnológica. No sé a qué te referirías, capacidad o capacitación. ¿O te refieres a capacidad del centro de datos? Sí. Bueno, aquí tenemos que diferenciar certificaciones. Por ejemplo, ya pasó con un cliente de NICE que solicitó la certificación de su cuarto de cómputo. Nosotros en este caso NICE, nosotros damos la consultoría Univertic damos la consultoría y NICE hace la certificación. Ellos certifican bajo estándares ISO 27000 y bueno, tienen toda la parte, ya tienen desarrollado todo el esquema de certificación de cumplimiento de estos estándares, pero como lo marcan las normas, no se puede ser juez y parte. Entonces, uno certifica y otro da consultoría. Entonces, nosotros Univertic solo damos la consultoría, pero la parte de certificación la hace CIGE. ¿Es correcto? Nuevamente con alguna otra charla en contacto. Les agradezco a todos. Lisette, muchas gracias. A ti, Marco, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron en esta sesión.